Muchísimas gracias, amigos televidentes, por mantener la sintonía con Matinal. Y ahora nos satisface presentarle la entrevista con Jaime David Fernández Mirabal, quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex vicepresidente de la República y ex senador. Muy buenos días, le damos la bienvenida. Sí, buenos días a ustedes y muy buenos días a todos los televidentes. Muchas gracias por permitirnos estar aquí. El Partido de la Liberación Dominicana concluye este año muy vapuleado, con disminuido también por la división, pero sobre todo por las vinculaciones a actos de corrupción de varios de sus dirigentes, pero sobre todo que están muy cercanos al líder de esa organización, el expresidente Danilo Medina. ¿Cómo recuperarse? Bueno, creo que el Partido de la Liberación Dominicana primero concluye habiendo sido un referente de 16 años corrido de estabilidad económica, política, de paz social, de 16 años de crecimiento económico. Por tanto, ese es el referente. El reto de otras fuerzas políticas es superar eso y mantener, digamos, esa expectativa en la sociedad dominicana. Ahora, en el PLD hemos tenido siempre una máxima que se llama decisiones colectivas, responsabilidad individual. En el PLD siempre desde que nos formamos decidíamos vender tantos periódicos, tantas boletas. Ahora individualmente cada quien era responsable de lo que debía venir y de rendir las cuentas sobre el dinero del periódico, el dinero de las boletas. Pues así mismo en las funciones del gobierno. Hemos tomado las decisiones colectivas en cuanto a políticas económicas, de estabilidad, políticas de crecimiento, políticas de infraestructura, políticas educativas, políticas sociales que dieron grandes resultados para esa estabilidad que estamos diciendo, pero cada funcionario es individualmente responsable de rendir cuenta en la aplicación de esas políticas. Inclusive, en los últimos 8 años teníamos una viceministra que se encargaba de darle seguimiento a las metas que nos propusimos y cada funcionario fue cumpliendo las metas. Y en términos de administración, también cada uno es responsable. Por tanto, nosotros lo único que queremos en el Partido de la Liberación Dominicana es que se respete el debido proceso, que se respeten los derechos de la gente, pero si hay dudas sobre la administración de alguien, nos encargamos de la justicia. O sea, que se encargue de eso la justicia. Nosotros ni siquiera tenemos duda de la intención del Ministerio Público, tampoco de la honorabilidad de los imputados, simplemente eso es un proceso judicial. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, por la edad, nos permite decir que hemos visto muchos procesos de lucha contra la corrupción que se han convertido en show político. Yo vi el proceso del doctor Jorge Blanco, Fulgencio y todo eso, y luego me pregunto, ¿quería el doctor Balaguer hacer justicia o quería hacer un show político con eso? Luego vi los procesos del PM y entonces me pregunto, ¿quería ese gobierno hacer justicia para transparentar las cosas o quería hacer show político? Luego vino del plan Renove en el gobierno nuestro y luego se demostró, terminaron todos indultados. O sea, entonces usted dice, ¿quería hacer show político o quería hacerse justicia? Lo que esperamos es que se quiera hacer justicia ahora, no que se quiera hacer un show político, porque a veces las formas dañan el fondo. Doctor. Y por más que se quiera decir que quieren hacer transparencia, si empiezan todo este espectáculo, la gente termina dejando de creer en eso. Doctor, ¿hasta dónde piensa usted que el actual gobierno y el Ministerio Público pudieran estar queriendo llegar con el caso del Partido de la Liberación Dominicana? Porque hasta ahora los casos que han sonado han sido familias relacionadas más que de dirigentes políticos del partido. Tal vez lo que llama la atención es que esas familias están vinculadas más al expresidente Danilo Medina, pero en este proceso de enjuiciamiento, ¿hasta dónde calculan ustedes que estaría dispuesto a llegar el ministerio del gobierno? Bueno, nosotros no tengo una bola de cristal, no puedo adivinar y no tengo dudas de la honorabilidad de la Procuradora General de la República y de Jenny Berenice, nada de eso, o sea, de que quieran hacer las cosas bien hechas. Creo que hay menos procesos abiertos porque ellas se cuidan muy bien de hacer las cosas para evitar que se vuelva una desastre. Lo que sí es que en política lo que está claro es que se quiere aplicar lo de muerta la abeja reina, desbandada la colmena.
y la figura que nos unifica en este momento por su comportamiento, su sentido de solidaridad, de respeto a las leyes y a las instituciones del compañero Danilo Medina, y van por ahí algunos. ¿Sí? Pero al fin y al cabo, vamos a ver, lo que no puede ser es que todo el que llamen o todo el que acusen ya es un ladrón. O sea, yo recientemente acudí a la Procuraduría General de la República para hablar del edificio de la reforma carcelaria de Salcedo, que tenemos problemas de hacinamiento, y fui a hablar del programa de representación legal de víctimas. Y cuando iba saliendo, los periodistas me preguntaron, ¿lo están investigando? Porque ya hay como que todo el que va a la Procuraduría está investigado. Bueno, hay que decir que es una mala época para ir a la Procuraduría. Sí. Sí, eso me dijo Ali, ¿para qué fuiste? Y bueno, ahora me alegré, para que puedan ver que de alguna manera todo el que va allí no es porque está imputado, porque aquí ya, porque un programa de televisión te saque, aunque no te haya llamado nadie, ya es un robo. Ya eres un ladrón. Entonces eso a veces hay que cuidarse mucho de eso. Esto para responder, el Partido de la Liberación Dominicana, desde el punto de vista nuestro, termina ahora haciendo un congreso. Por ejemplo, este fin de semana una plenaria de participación digital. O sea, la primera vez que se hace una plenaria virtual en el Partido Moderno. Y eso es de verdad un entusiasmo en todo el pueblo dominicano, en todas las ciudades donde está el PLD hay un entusiasmo. Ya desde nuestro punto de vista terminamos bastante bien, aunque indiscutiblemente las acusaciones, la parte de cada quien, como dice la Lupe en La Gran Tirana, cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera. Porque este Congreso se supone que procura un nivel de reestructuración del partido, incluso a nivel de sus principales órganos. Sin embargo, el principal liderazgo del partido, que es Danilo Medina, está directamente vinculado a los imputados que tenemos con el caso Antipulpo y también al eventual caso del sector eléctrico, que todavía no ha sido formalizado a nivel del Ministerio Público, pero donde hay una serie de denuncias que son preocupantes. ¿Cómo afecta eso la recomposición interna del partido? Porque estamos hablando de que a nivel del comité político, Danilo Medina tiene una incidencia clara. Un prestigio y una conducta incuestionable. O sea, a nivel de que hay imputados familiares, ya bueno, de alguna manera cada quien sabrá dar las explicaciones. Yo he visto gente que no la ha llamado ni siquiera a la Procuraduría, que se han presentado a la Procuraduría que los investiguen para ellos explicar lo que creen. Si luego la justicia considera que hubo dolo, que hubo asociación de malhechores, que hubo lo que sea, pues eso es la justicia. Ahora, de alguna manera el PLD sigue los planes de renovación, de fortalecimiento, y de alguna manera la figura del compañero Danilo Medina sigue siendo un referente de un buen gobierno, de un gobierno respetuoso. O sea, que no le afecta todos estos procesos. Indiscutiblemente que supongo que sentimentalmente le afecta. Porque, ¿Y políticamente? Bueno, políticamente él de alguna manera confía en lo que la justicia haga, porque estamos dando ya que son unos, ya lo condenaron. Vamos a esperar ese proceso. Mientras tanto, mientras no haya una acusación, que sabemos que sí, vendrán acusaciones de todo tipo, es poco lo que está pasando. Porque recuérdense que al populismo desde los tiempos romanos le gusta aquello de pan y circo. Solo que el pan siempre es más importante que el circo, pero a los populistas les gusta más el circo y por eso fracasan. O sea, creo que el pueblo dominicano, de alguna manera, sabrá diferenciar cuando se quiere hacer justicia y cuando se quiere convertir en espectáculo. En este congreso se acaba de renovación, un congreso donde se supone que el PLD marcará lo que será su futuro. Se trata de que las estructuras de ese partido pudieran renovarse completamente, porque, por ejemplo, en el caso del comité político, de que usted es miembro, ahí hay figuras que tienen renombres y que tienen una vida de lucha política por ese partido y por el país. Pero hay otros que llegaron ahí solamente porque son amigos del presidente de la República, que no tienen, y que hay otros que tienen ese valor y que ni siquiera han sido tomados en cuenta. ¿Se reestructurará el comité político completamente? Mire, lo primero es un fortalecimiento del partido, porque a veces la gente, y el fortalecimiento trae renovación.
para renovar no puede ser que se cambie todo el mundo, porque hay una experiencia que se une con nuevas ideas, con nuevas propuestas. Por eso hemos propuesto que los actuales miembros del Comité Central, que son los que eligen al comité político, permanezcan en el país y se amplíe unos 300, 400 miembros más nuevos que entren para enriquecer, y que esa mezcla de experimentados y nuevas ideas, nuevas formas de hacer política, pues juntos sean capaces de elegir a un miembro al comité político, que no cambia, son 35 miembros que se elegirán. Y creo que todo en los estatutos, los que somos miembros del comité político, seguimos siendo miembros del comité central, aunque ya no seamos miembros del comité político. Lo que de alguna manera, no es reducir el comité político, sino aumentar. No, el comité central. El comité central. El comité político lo pueden cambiar los 35, porque eso lo decidirá el comité central, que estará integrado de unos 900 miembros. Doctor, pero justo ahí no está, digamos, el centro de la cuestión, porque si se va a permanecer el actual comité central en un momento en que se quieren renovar las fuerzas, no dejaría sentado posiblemente la base del MAG, en el sentido de que no le permitiría a la base escoger a los miembros del comité central. ¿Eso no sería lo que le daría un aire nuevo a un partido? No, es que la otra parte, igual a los que hay hoy, 350, 400 miembros, se elegirá otros tantos nuevos. Pero primero, eso no permite dos cosas. Ajá. No abrir unas competencias locales de quererte quitarte tú para ponerme yo, sino que entra gente nueva, con nuevas ideas. Bueno, pero es lo mismo que ha hecho el partido por los últimos años. Pudieran ampliar el comité central y dejar que todo el mundo elija. Es que lo mismo que ha hecho el partido en los últimos años no nos ha dado malos resultados. Nosotros nos mantuvimos, duramos 20 años en el gobierno, los últimos 16, y ese crecimiento, esa posición de políticos que trabajamos por un programa de gobierno, por una ejecutoria del gobierno, nos dio buenos resultados. Ahora el reto de los que están es tener resultados como nosotros. O sea, nosotros somos una generación política formada en la política. Nos formamos en el Partido de la Liberación Dominicana. Pero a lo que me refiero no es al tema de la gestión gubernamental del PLD, sino a la gestión partidaria, que tiene el reto en este momento de ver qué va a pasar con el partido fuera del poder luego de 20 años en el poder. Eso es una circunstancia que cambia todo, ¿eh? Sí. Entonces, dentro de esa dinámica, lo que ha hecho el PLD en los últimos años es ampliar el comité central sin que haya salidas ni votaciones reales, y ampliar o sustituir miembros del comité político, pero también sin renovación real. Esa es la fórmula que se va... Bueno, ya usted nos explicó el comité político, pero en cuanto al comité central, ¿se va a repetir esa fórmula? No, esa es la fórmula que vamos a aplicar en el comité central. En el comité político son 35, eso el número no va a ampliar. Eso lo pueden cambiar a los 35, pero lo decidirá ese comité central, que será la sumatoria del doble de actual. Y entonces eso combina la experiencia... ¿Cuántos son ahora? 350. Los miembros son unos 400. Ahora va a ser 930 miembros nuevos. Que sería el doble de lo actual. Y entonces ese comité central fortalecido, porque permanece la experiencia, más todos los nuevos liderazgos que van surgiendo, entrarán ahí, principalmente líderes jóvenes en las provincias, en la capital. Eso es lo que discutirá quién compone pero ¿a qué le tiene miedo el partido? Porque se supone que un dirigente que ha estado en el comité central, que tiene un espacio político, en un proceso interno debe salir como dirigente. ¿Por qué estatizarlo, dejarlo allí y no permitir que él mismo se someta a una dinámica política de porque vincularse estamos abriendo plazas nuevas? Y esa experiencia de compañeros y compañeras es importante. En este momento no es un momento para que nos estemos compitiendo entre nosotros, porque es un momento delicado de la vida del partido. O sea, nosotros somos gente práctica en ese sentido. O sea, ¿para qué hay que quitar para poner, si podemos poner ese que enriquece?
a los que están. Porque la dinámica Claro, natural de ese tipo de organizaciones refresca. no es que nada más se suma, sino que hay cambio y que los que tienen una membresía de ese tipo se someten a la voluntad de las bases del partido. Esa es la lógica de la democracia esos cambios interna. se darán, porque por ejemplo cuando en una provincia, en un municipio, una dirección municipal está 6 y ahora serán 12, esos 12 elegirán una nueva dirección municipal. Sí, pero también con la experiencia de lo que estaban, y eso enriquece. Pero es Eso a posible. nosotros no nos dio malos resultados, y los buenos resultados hay que seguirlos, no tenemos por qué cambiar por cambiar. Jaime, lo que pasa es que ahora están en la oposición, doctor. que ese PLD, que ese Partido de la Liberación Dominicana, lleva 21 años siendo la misma dirección. No ha cambiado nada. Es que durante los últimos 20 años se ha mantenido en base a acuerdos. Bueno, dejamos la misma directiva y seguimos adelante. Después otro acuerdo, seguimos igual y llevan 20 años. Entonces, hay quienes piensan que oxigenar una organización política es democratizar con la elección libremente de su base a quienes serán sus dirigentes. Pues nosotros vamos por la misma dirección que usted dice. Vamos a oxigenar entrando gente nueva, no necesariamente que salgan los que estaban. O sea, en el PLD tuvimos 27 años en la oposición y después 20 años en el gobierno. Acabamos de cumplir 47 años. Hemos aprendido de estar en la oposición y hemos aprendido de estar en el gobierno. Hay gente que está en la dirección del partido desde que estamos en la oposición. Hay otros que han entrado nuevos cuando estamos en el gobierno. Doctor, porque se ha ido enriqueciendo. Ahora, esa dinámica a nosotros nos permite, escúchame Percio, ser la única organización política, partido político con profundas raíces en la sociedad dominicana. Ahora pasamos a la oposición porque hasta la belleza cansa y de verdad cometimos errores graves como ponernos a pelearnos en medio del poder, y eso nos tiene la oposición. Ahora lo que esperamos haber aprendido de eso, no pelearnos demasiado adentro, seguir trabajando para fortalecernos, enriquecernos con mucha gente nueva, especialmente jóvenes nuevos, muchas mujeres que quieren entrar, y eso los va a enriquecer y nos va a dar. Ya se hizo el análisis interno de los motivos. Usted plantea uno concreto, el conflicto interno que tuvo el PLD, pero ya se hizo el análisis completo que el PLD ha venido diciendo que se va a hacer en el contexto del Congreso para identificar los motivos concretos por los cuales el PLD perdió las elecciones de julio y las de marzo. Aún se sigue haciendo, como en una familia, se discuten todas las cosas, no es una jornada, para eso estamos en el Congreso. Y por eso se producen cambios, o sea, la dinámica interna, se producen cambios estatutarios, se producen cambios en la línea organizativa, se producen cambios en la línea nacional e internacional en la política. Y se producen cambios en los organismos que toman decisiones cuando se identifican errores. Y ¿Es posible seguir avanzando en este Congreso sin que se tenga una identificación clara de esos motivos? Pero de alguna manera eso es lo que discutimos interno como una familia. Ahora que nosotros no salimos afuera a discutirlos. Que es una familia muy grande. Bueno, aunque sea grande. Por eso nosotros tratamos de mantener. Y mire que las chiquitas dan trabajo también. Mire que hay una familia muy grande que es la iglesia más grande que nosotros y no discuten los temas fuera. Esos tienen la ventaja de la santidad. Bueno, no, siempre Juan Bosch decía que tomó como parámetro para crear el PLD instituciones como el ejército y la iglesia, que tiene unos canales de comunicación, que tiene unas formas. De alguna manera, eso nos ha dado un buen resultado. Por eso nosotros somos la única organización que en 20 años solo produjo crecimiento económico, estabilidad, paz social. Aquí no había desaparecidos, no hubo tortura, no hubo violación de derechos. Y de alguna manera eso es un gran aval del PLD. No lo pueden mostrar los otros. Y no lo pueden mostrar porque no funcionaban como una estructura partidaria. Usted se recuerda en la época anterior, el PRD, con una vocación autolítica, autodestructiva, se la pasaban en los programas de comunicación acabándose uno con otro. Bueno, ahí está. Y ahora, el gobierno, que no me gusta criticar mucho porque creo que hay que darle, porque es muy fácil criticar en un momento tan difícil como el que está el país, y hay que darle su tiempo. Pero esto se parece a las Filipinas, este gobierno, que tiene 7.107 islas. Aquí lo que hay islas de poder.
Aquí hay un ministro y un asesor del presidente de la misma cosa, y uno no sabe a quién escucha de los dos. Aquí hay islas de poder económico enquistado. Ya veremos cuando se quieran poner de acuerdo respecto a reforma fiscal y todo eso, a consensuar. Que ya eso viene pronto. Islas de poder político. Identifíqueme algunos de esas No, islas de porque ese poder. no es mi papel. Pues ya le dije, no quiero criticar internamente, le hice un análisis global. Pero sin embargo el tema de la reforma fiscal... El éxito sería que se pongan entre ellos de acuerdo. Doctor, Como lo hicimos en el Partido de la Liberación Dominicana. Cuando no lo logramos, afuera estamos. doctor, pero usted hace un recuento histórico interesante. Dice 27 años en la oposición. Que eran los 27 años de la escuela, donde estaba más bien en la formación Pero hay política. un fragmento, recuerden un fragmento, entramos 4 años, salimos Sí, y luego volvimos, pero más o menos. No, pero ya en ese periodo bueno, se montaron en una estructura existente que era la del Partido Reformista por las circunstancias que se dieron y se ascendió al poder. Y a partir de ahí se hicieron grandes. Se hicieron grandes tal vez con la cabeza pequeña porque las estructuras partidarias no crecieron tanto, se conservaron más o menos de manera igual. Sin embargo, el ejercicio de 20 años en el poder cambia la naturaleza del partido, cambia la naturaleza de la dinámica, posiblemente es lo que le permitiría a ustedes hacer esa evaluación del desempeño para darse cuenta cuáles cosas tendrían que cambiar. Y por el esquema que usted está planteando, parecería que muchos de los males que a lo mejor pueden ser causantes de las dificultades que ha tenido el partido, permanezcan dentro del partido sin ser tocados. ¿No hay esos riesgos? Mire, riesgo hay de todo. Nosotros estuvimos la primera vez en el poder 4 años como un partido de cuadros y luego nos dimos cuenta que eso no era suficiente, habría que hacer un partido de masas. Luego hacer un partido de masas tiene su dinámica de cambios y internamente logramos producir cambios, pero la masificación, indiscutiblemente la cantidad, pone a riesgo la calidad y de alguna manera también hubo pérdida en la calidad. Pero logramos entendernos y pasamos 16 años entendiéndonos entre nosotros y discutiendo entre nosotros. Por eso levantamos una consigna que se llamaba la unidad en la diversidad. Ya no éramos iguales, como dice Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, pero de alguna manera éramos diversos, pero unidos en torno a la permanencia en el poder con políticas públicas en todos los sectores tomadas en un consenso, digamos, del liderazgo. Luego ahora estamos en la oposición de nuevo, estamos analizando todas esas cosas. Para corregir los entuertos. Lo que no vamos a hacer es analizarlo en los medios de comunicación, como hacen las otras fuerzas o como hacen las islas. Usted trae aquí los invitados y se da cuenta de que uno de una isla de las Filipinas opina una cosa y el otro, siendo de la misma Filipina, opina de otra. Así no. Pero usted no teme que parte de esa fuerza, si no hay adecuadas políticas en llevar este proceso que ustedes tienen, pudiera ser la que alimente a la fuerza del pueblo. Bueno, de alguna manera, yo he visto muchas divisiones desde que entré en el Congreso, en la conferencia Ho Chi Minh en septiembre del 78, vi desprendimiento, se fue un grupo, ahí se fue Franklin Euclides, Bosco Guerrero, Amiro Cordero, se fue Tonito Avero, otros grupos volvieron después. Después vi que se fueron los Fiallos, Alburquerque, el área era más sindical, pero donde se fue Bengoa, Fernando de la Rosa, mucha gente buena y mucha gente desavolvió. La dinámica es así en una organización política. Ahora yo he visto públicamente que los líderes de la FUPU dicen que nosotros seremos como una especie de la presa donde las mauras se irán a alimentar, las aves de carroña. Pero eso es una ilusión, vana ilusión, decía en la época cuando mi padre soñaba con tumbar la dictadura y un amigo le dijo, vana ilusión, y él se incomodó. Pero en el fondo, mire, Juan Bosch, que fue presidente de la República con la categoría, con una razón ideológica fundamental, le costó 20 y pico de años lograr tener posibilidades de volver el partido que formó. Lógicamente, en aquella época usted se recuerda que el partido era bueno, Juan Bosch era el malo.
ahora Juan Bosch era bueno y el PLD es el malo. Jaime. Porque todo cambia de acuerdo a intereses estratégicos, geopolíticos de muchos sectores externos e internos. Suerte le deseamos. Ahora, el PLD sigue siendo el referente como partido de oposición. No Jaime, importa la alianza que hayan establecido entre la FUPU y el gobierno. Esa alianza la respetamos y suerte le deseamos. El PLD es el referente de la oposición en este país. En el caso del presidente Luis Abinader, que anunció una reforma a la Constitución de la República para aquello de la Procuraduría Independiente y que sea escogida no por el presidente, sino escogido normalmente por el pueblo, o otras instituciones. En el caso de la Junta Central Electoral, está pidiendo o buscando la forma de reformar la ley electoral, la ley de partidos políticos, incluso el Código Civil. O sea, hay un ambiente de reformas en la República Dominicana. ¿Qué otra cosa usted cree que se debe reformar en la Constitución de la República? Mire, yo creo que todo eso son anuncios que respeto y esperemos lo que van a hacer. Yo creo que este momento es hablar de cómo controlar la pandemia y cómo recuperar la economía. O sea, todos esos temas disgregan el debate innecesariamente. O sea, hablar de que ahora reforma la Constitución, vuelvo y digo, lo respeto y anuncie todas esas cosas, pero ahora tenemos que concentrarnos en cómo nosotros lograr salir bien de esta emergencia sanitaria, de esta pandemia, y para eso nosotros como Partido de la Liberación Dominicana siempre estaremos en disposición de apoyar, de unirnos juntos al gobierno a salir, a aplicar las medidas, y segundo, cómo vamos a recuperar la economía en medio de aquella situación. O sea, que querer anunciar cosas que nos disgreguen no es el momento, pero habrá que discutir muchísimos temas en su momento. Entonces, en su momento, para no entrar yo también en esa dinámica, puedo decir qué cosas creemos que se debe modificar, pero ahora hay que concentrarse en lo que de verdad le importa al pueblo dominicano, cómo lograr salir vivo de esta crisis sanitaria y al mismo tiempo lograr recuperar empleo, recuperar la economía, que no haya inflación y todo eso. Por eso me limito solo a hacer una crítica general de que me parece este gobierno a la Filipina por las islas que veo de poder, pero no voy a entrar en detalles. Todo lo contrario, si puedo hacerle llegar nuestras ideas juntos, y en el PLD estamos en esa disposición siempre de aportar, porque eso es lo que hace de nosotros una fuerza responsable como oposición política. ¿Para cuándo piensan ustedes que termine este proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana? Ese proceso interno terminaba más o menos entre febrero y marzo. Para marzo, de que ya se terminará de elegir todos los nuevos miembros del Comité Central que entrarán, que serán muchos y en muchos pueblos, y esperemos que la gente tome en cuenta mucho más a los jóvenes y las mujeres jóvenes, que es una de las cosas que debe tener el PLD, más mujeres jóvenes en su dirección, en su canal. Y en el comité político pasará eso también, más mujeres jóvenes. Esperamos que así sea. O mujeres solamente, nos conformamos con que sean mujeres. Y yo estoy de acuerdo, siempre he sido un abanderado de eso. Pero el mejor ejemplo llegó en un momento cuando solo teníamos una miembro del comité político. Entonces, yo saqué 37 votos y la compañera Alejandrina 37, el compañero Franklin 36, y yo me retiré en aras de que la compañera Alejandrina entrara, porque creo en eso. Y siempre eso es parte de un ejercicio que el PLD debe seguir fortaleciendo. Bueno, muchísimas gracias, Jaime David, por su participación. Gracias a ustedes y gracias a todos los televidentes. Pero ¿pudiera el comité político, en aras de buscar ese sentido de equidad, de establecer un límite, por ejemplo, de los 35, que un número X sea mujer y otro hombre? Sí, debería. No está establecido, o sea, tú está establecido, sí, que por lo menos 40, 60 en los órganos del comité central y todo. En el comité político debería haber mucho mayor cuota. Creo que eso sería muy saludable y positivo para el partido. ¿Pero se ha discutido formalmente alguna propuesta? Esa parte así? No se ha discutido, porque, se ha discutido en términos generales. En los estatutos no lo plantearon. Las posiciones
que fueron dejadas vacías luego de que salieran una serie de miembros, fueron todas llenadas con hombres. Muy preocupante. Eso fue muy preocupante. Fue una mala señal. Y por eso, de alguna manera, la gente nos cobra las malas señales. Tal vez aprendemos nosotros de esa señal en estas discusiones internas. Ojalá que la experiencia ahora sea más positiva. Ojalá que Dios nos oiga y el diablo se haga sordo. Doctor, Muchísimas gracias. Buena Navidad y buen año. Igualmente para todos los televidentes y para Dele ustedes. un abrazo a la Sí, provincia sí. que le mandamos con ustedes. Así será. Sabe que siempre con entrevistados como usted tenemos un final. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura Castellanos, Percio Maldonado, Alberto Caminero estuvieron con ustedes. Muchísimas gracias a la participación de Jaime David Fernández. Mirabal, ustedes, amigos televidentes, nos vemos mañana a las 6 de la mañana.